La primera vez que María vio el aula nueva, pensó que por fin alguien había escuchado sus rezos. La pizarra todavía olía a pintura fresca. Había pupitres de madera, una ventana que dejaba entrar el sol, y una monja joven, con las manos manchadas de tiza, sonreía como si el mundo pudiera empezar de nuevo. María apretó el cuaderno contra el pecho. Escuela. De verdad, para mí, satisfacción pura, como encontrar exactamente lo que te prometieron. Pero entonces, al fondo del pasillo, vio el otro cartel, un papel clavado con chinchetas, húmedo por la pared mal seca. Una lista de apellidos, algunos tachados, otros subrayados. Debajo, una frase corta y cortante: asistencia condicionada. Y más abajo, el aviso que no estaba hecho para niños, sino para adultos que entendían el miedo. Certificado de buena conducta. María no sabía leerlo bien, pero entendió el tono, y lo entendió porque su madre, al verlo, se quedó rígida, como si le hubieran metido hielo por dentro. En esa misma mañana, en el patio, un hombre con chaqueta oscura, ni uniforme ni sotana, pero con la autoridad pegada al cuerpo, decía, bajito a otro: aquí el pan se gana y también se merece. Y María sintió, por primera vez, esa mezcla rara, la alegría de un futuro abierto, y el asco de comprender que alguien había puesto una cerradura invisible en la puerta. Esa es la España de la posguerra y del franquismo temprano. Una iglesia que se convierte en escuela, hospital y refugio, sí, pero también en filtro, en sello, en pasillo obligatorio. Y si te quedas hasta el final de esta historia, vas a ver el giro más incómodo. Como el mismo sistema que enseñaba a leer y curaba heridas, también podía decidir quién merecía aprender y quién merecía sanar. Porque cuando se apagan los cañones, no empieza automáticamente la paz, empieza otra guerra, la de la supervivencia diaria. España sale de la guerra civil como un cuerpo exhausto, con hambre en la mirada y ruinas en los bolsillos. Hay calles con edificios medio abiertos como bocas rotas, campos sin manos suficientes para trabajarlos, familias partidas por ausencias, que nadie pronuncia en voz alta, y el nuevo régimen necesita algo más que soldados y decretos. Necesita red, necesita orden, necesita un relato. Ahí entra la iglesia, no solo como símbolo, sino como infraestructura. Imagínate un mapa. En cada pueblo hay una parroquia, en cada barrio hay una presencia. A veces es un cura con sotana gastada, a veces una congregación con hábitos planchados, a veces una casa grande convertida en asilo, comedor, escuela improvisada, y en un país donde el Estado no llega a todo, porque no puede, porque no sabe, o porque el dolor es demasiado vasto, la iglesia se convierte en la mano visible que reparte, organiza, clasifica, y esto ocurre con una energía casi eléctrica. La España de Franco se construye también desde pasillos de convento y patios de colegio. Primero la urgencia, los niños. Muchos han quedado sin padre o sin madre, o con ambos vivos pero ausentes por cárcel, exilio, silencio. Hay criaturas que parecen pequeñas sombras con costillas marcadas, ojos enormes, y esa seriedad de quien ha visto demasiado pronto lo que no debería ver nadie. En ese paisaje, las instituciones religiosas levantan orfanatos, internados, hogares de acogida, suenan palabras bonitas: caridad, amparo, protección, y muchas veces lo son. Comida caliente, cama, disciplina que da estructura al caos, pero también hay otra capa, más pegajosa, más incómoda. La educación como reordenación del país. No estamos hablando solo de aprender a escribir el nombre. Estamos hablando de fabricar una idea de normalidad. La escuela no es únicamente un aula, es un molde. Y ese molde tiene forma de moral, de patria, de obediencia, de un catolicismo que ya no es solo fe privada, sino identidad nacional. En los primeros años, el régimen se apoya en lo que podríamos llamar un pacto emocional. Tú me ayudas a coser el país, y yo te devuelvo un lugar central, y la iglesia lo ocupa con rapidez, las congregaciones enseñan, los seminarios se llenan, los colegios religiosos se multiplican, donde falta un edificio se adapta una sala, donde falta material se usa lo que haya, una tiza, una cartilla, un crucifijo presidiendo. Lo que importa no es la comodidad, es la presencia, es que el niño, al sentarse, sienta que el mundo tiene un centro, y ese centro, durante años, se llama Dios, España, y el orden que no se discute. Pero no te imagines esto como una película en blanco y negro con gente siempre seria.
La vida real es más extraña, más contradictoria. En un mismo colegio puede haber un maestro que humilla y una monja que protege, una enfermera que reza antes de pinchar y otra que cierra la puerta para llorar porque no queda morfina. La historia no es plana. Es un tablero lleno de piezas que se mueven por razones distintas. Pasemos al otro gran escenario, los hospitales. Porque si la escuela es el molde del futuro, el hospital es la frontera con la muerte. Y en la posguerra esa frontera está demasiado cerca. La sanidad en muchos lugares es escasa, desigual, lenta. Faltan recursos y sobran enfermedades que se ceban con la pobreza. Infecciones, desnutrición, tuberculosis, partos complicados sin asistencia adecuada. En ese contexto, el hospital religioso no es solo un edificio, es un salvavidas colectivo. Las órdenes hospitalarias sostienen centros, gestionan salas, forman personal, abren dispensarios. Piensa en la escena. Una sala larga, camas alineadas, sábanas ásperas, el olor a desinfectante mezclado con sopa. Una monja cruza el pasillo con una bandeja de metal, un médico llega con prisa. Y afuera, en la calle, gente esperando con papeles en la mano, esperando su turno como si esperaran una absolución. Aquí llega el primer giro. Cuando la asistencia se convierte en frontera moral, en teoría, la caridad no pregunta. En la práctica, la asistencia en un régimen que organiza la vida con etiquetas puede terminar preguntándolo todo. ¿Quién eres? ¿De quién eres hijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijo tu vecino? ¿Traes el certificado? ¿Vas a misa? ¿Te portas bien? No siempre, no en todas partes, no con todos. Pero lo suficiente como para que la gente aprenda una lección cruel. En una época de escasez, la ayuda puede venir con llave, y esa llave no siempre la tiene el Estado. A veces la tiene la red parroquial, el cura que conoce a tu familia, la monja que te ve cada domingo, el responsable local que decide a quién se le apunta en la lista del comedor, a quién se le guarda una plaza en el internado, a quién se le recomienda para una beca. La Iglesia, en su nueva función social, no solo cura y enseña, administra acceso. Ahora, subamos un poco el volumen del contexto, porque esto no pasa en una burbuja. El régimen necesita legitimidad, y la Iglesia ofrece algo poderoso. Continuidad histórica, idioma emocional, ritual compartido, la misa llena plazas, los calendarios se ordenan por fiestas religiosas, los sacramentos marcan el ritmo de la vida, y a la vez, la Iglesia recibe algo igual de potente. Poder de influencia, control educativo, presencia institucional. ¿Dónde se siente esto con más fuerza? En la escuela, otra vez. La religión no es una asignatura más, es columna vertebral, y alrededor de esa columna se construye un tipo de ciudadano ideal. Disciplinado, agradecido, poco dado a preguntar por qué, si ya existe un por qué Dios y por qué España. Pero aquí viene el segundo giro. Y es un giro que muchos no esperan. Dentro de esa misma maquinaria aparecen personas que la usan para resistir, aunque sea en voz baja. Sí, hay curas que están convencidos del orden y lo predican con un dedo acusador, pero también hay religiosos que, enfrentados a la miseria, empiezan a ver un problema que no se resuelve con sermones, empiezan a hablar de justicia, de dignidad, de hambre real, y eso, incluso cuando suena piadoso, puede ser explosivo en un régimen que prefiere la obediencia. En los comedores, por ejemplo, no todo es propaganda. Hay trabajo brutal, hay logística, hay gente que se deja la espalda para que un niño coma, y poco a poco aparecen estructuras más organizadas de acción social. Equipos parroquiales, redes de ayuda, iniciativas que intentan ir más allá de dar limosna y buscan reparar vidas. No lo llames todavía revolución, llámalo una grieta. Una grieta pequeña, como una fisura en una pared recién pintada, y mientras esa pared se pinta, con himnos, símbolos y un relato oficial, por debajo se oyen pasos, los pasos de las madres que hacen cola para la leche, los pasos de los enfermos que llegan tarde porque no había transporte, los pasos de los niños que aprenden a leer y sin quererlo aprenden también a callar. En las ciudades el crecimiento desordenado crea barrios nuevos, a veces sin servicios, y ahí la parroquia se convierte en algo más que templo. Es centro social, lugar de reuniones, aula nocturna, consulta improvisada y a veces hasta bolsa de trabajo informal. Si necesitas un favor, vas a la iglesia. Si necesitas un papel, vas a la iglesia. Si necesitas una cama para un familiar, alguien conoce a alguien en un hospital de monjas.
La Iglesia, en su rol social, se vuelve una interfaz entre la gente y el sistema, y esto tiene una cara luminosa. La eficiencia de una red humana, donde el Estado es torpe o insuficiente, tiene también una cara oscura. El riesgo de que esa red se convierta en el único camino legítimo, y que todo el que no encaja quede fuera, invisible. Ahora imagina el contraste visual, porque esto en pantalla sería brutal. En una misma mañana, un niño recibe un cuaderno nuevo con su nombre, letra por letra, como si le estuvieran regalando un futuro, y en la tarde ese mismo niño ve a su madre guardar un papel en el delantal, nerviosa, porque sabe que sin ese papel no hay plaza, no hay ayuda, no hay nada. La escuela como promesa, la escuela como control, el hospital como salvación, el hospital como filtro. Y ahí, en esa tensión, crece el verdadero drama, porque el franquismo temprano no se sostiene solo con miedo, se sostiene con dependencias, y la dependencia más eficaz es la que parece virtud. Te cuido, luego me debes. Pero aquí llega un twist más, uno que te va a cambiar la lectura. Muchas veces, quienes aplican el filtro no lo viven como maldad, sino como orden. La monja que exige disciplina cree que está salvando almas. El cura que pide buena conducta cree que está evitando caos. El funcionario local cree que está protegiendo el pueblo. Y en esa mezcla, el sistema se vuelve casi imposible de señalar con el dedo, porque siempre hay alguien que dice, yo solo hago lo correcto. Mientras tanto, la gente aprende el arte de la supervivencia social. Sonreír cuando toca, callar lo que quema, repetir palabras seguras, asistir a rituales aunque por dentro haya un nudo. Aprenden a navegar un mundo donde la asistencia social no siempre es un derecho. A veces es una negociación moral. Ahora no perdamos el hilo. Este video trata de la nueva rol, el nuevo papel, de la Iglesia en el servicio social, especialmente escuelas y hospitales. Y ya viste el corazón del asunto. En el vacío de la posguerra, la Iglesia no solo acompaña, estructura, no solo alivia, organiza, no solo enseña, define. Y esa definición va a ser crucial cuando más adelante España empiece a cambiar de ritmo, porque lo que hoy es un internado donde se aprende a rezar y escribir, mañana será un campo de batalla silencioso por el tipo de educación que un país quiere. Y lo que hoy es un hospital sostenido por órdenes religiosas, mañana se convertirá en una pregunta incómoda. ¿Quién debe cuidar a P. 200? ¿Quién y bajo qué condiciones? Pero todavía no estamos ahí. Todavía estamos en estos años donde el país, como María en el pasillo, mira a la vez el aula iluminada y el cartel de asistencia condicionada, donde el corazón dice por fin y el estómago dice, algo aquí huele raro. Y justo cuando parece que el pacto entre régimen e Iglesia está sellado para siempre, aparece el elemento que lo endurece, y al mismo tiempo lo vuelve frágil. La institucionalización formal de esa relación, el salto de la costumbre a la norma, del se hace así al se firma así, esa es la puerta hacia el siguiente tramo de nuestra historia. Cuando la red de escuelas y hospitales ya no es solo respuesta a la miseria, sino también pieza oficial del Estado, con privilegios, con reglas, con poder y con consecuencias que nadie en aquel pasillo, ni siquiera María, podía imaginar. El pasillo donde María vio aquel cartel no era un pasillo cualquiera, era un embudo, un lugar estrecho por el que, de pronto, empezaron a pasar miles de vidas, porque en los años siguientes esa asistencia condicionada dejó de ser un aviso improvisado en una pared húmeda y se fue transformando en algo mucho más sofisticado. Un sistema con sellos, ventanillas, expedientes y llaves que ya no colgaban de un clavo, sino del cuello de toda una época. María creció sin darse cuenta. Un día era una niña que apenas descifraba letras, y al siguiente ya estaba aprendiendo a escribir con pulso firme frases que le sonaban enormes: deber, orden, virtud. En el aula había una energía contagiosa, casi feliz. El colegio olía a tiza, a madera, a pan con aceite cuando había suerte. Las monjas caminaban rápido, como si la prisa fuera una forma de santidad, y entre ejercicio y ejercicio la vida parecía enderezarse. Pero afuera, en la calle, España seguía respirando a bocanadas cortas. Había hambre de fondo, como un zumbido constante, y había otra cosa: miedo educado, ese miedo que ya no grita, sino que se sienta derecho, baja la voz y aprende a sonreír. El régimen quería estabilidad, y la estabilidad, en un país roto, se construye con dos materiales: pan
y costumbre. Ahí es donde la iglesia se volvió una fábrica de costumbre, no solo por la misa o las procesiones, sino por algo más terrenal, los servicios. La escuela, el hospital, el orfanato, el comedor, la residencia, el dispensario, el ven aquí que te ayudo. Y cuando la ayuda empieza a repetirse, cuando se hace rutina, deja de sentirse como excepción y se convierte en norma. Y cuando se convierte en norma, alguien decide quién la administra. En muchos sitios, esa administración se formalizó de manera casi automática. El cura conocía a las familias, la congregación tenía, el edificio, la parroquia tenía voluntarios, y el Estado, que necesitaba resultados visibles, prefería apoyarse en lo que ya estaba en pie. Se iba levantando una España práctica, la de los arreglos, las recomendaciones, los yo te lo miro, y mientras tanto, en los despachos, se sellaba una idea, que la identidad nacional y la identidad religiosa iban a caminar pegadas, como dos sombras que no se separan aunque cambie la luz. Para la gente común, eso se traducía en escenas simples: un niño con fiebre alta, una madre corriendo por calles de tierra, un hospital atendido por religiosas, con pasillos blancos y el sonido metálico de bandejas. La madre llega sin aliento, y antes de que alguien mire la garganta del niño, alguien mira el papel. No siempre, no en todas partes, pero demasiadas veces como para que se volviera parte del ritual. Y aquí viene una imagen que se te clava. El niño tiembla, la madre tiembla, y el documento está seco. El documento no tiembla, el documento decide. María lo vio de cerca cuando su hermano pequeño, Julián, empezó a toser de una manera fea, profunda, como si tuviera piedras en el pecho. Era una tos que no pedía permiso. Golpeaba de noche, sacudía las paredes, llenaba la habitación de un sonido húmedo que daba asco escuchar. Su madre intentaba taparle la boca con un paño, no para aliviarlo, que también, sino para que los vecinos no escucharan, porque en aquella España hasta una tos podía ser un mensaje. En esta casa hay pobreza, y la pobreza te hacía más dependiente, más visible, más vulnerable. La primera vez que lo llevaron al hospital, la entrada les pareció una catedral del dolor. Había una capilla pequeña, con velas, y el olor a cera mezclado con desinfectante. Había un crucifijo grande en la pared principal, como si el edificio entero dijera: aquí se cura el cuerpo, sí, pero también se vigila el alma. La monja de recepción tenía un rostro cansado, pero una voz firme. Miró a Julián, miró la cara pálida de la madre, y luego miró a María, y María sintió algo rarísimo, la misma sensación del aula nueva, pero invertida. Allí, en el colegio, la sonrisa prometía futuro. Aquí, la calma prometía algo distinto. Control. ¿Está bautizado?, preguntó la monja, como quien pregunta la edad. La madre respondió rápido: sí, hermana. ¿Y el certificado? La palabra cayó como un objeto. Certificado. No era medicina, no era manta, no era caldo, era papel. La madre sacó un documento doblado, lo ofreció con ambas manos, y María notó el gesto. No era entregar un papel, era entregar su misión. La monja lo revisó, asentó, y recién entonces llamó a un enfermero. Aquí viene el primer gran twist de esta parte. Cuando por fin entraron al pabellón, el médico que examinó a Julián no se parecía a los hombres de chaqueta oscura del patio del colegio. Era joven, o al menos lo parecía por los ojos. Trabajaba rápido, con rabia contenida, como si le molestara que la enfermedad tuviera permiso para existir. Le puso el estetoscopio al niño, frunció el ceño y en voz baja dijo: «Esto no espera». Luego miró a la madre y, casi sin mover los labios, soltó una frase que parecía una grieta en la pared del sistema. «Si le piden más papeles, dígales que yo lo ordeno». La monja lo oyó, o quizá no lo oyó, pero María vio cómo el aire se tensaba un segundo, una mirada corta, un silencio, y después la maquinaria siguió. ¿Ves el choque? Ahí tienes la contradicción viva. Un hospital religioso que puede exigir credenciales y un médico dentro que empuja contra la puerta para que el niño pase. España era eso. No un bloque, sino una batalla de empujones por dentro. Mientras Julián se quedaba ingresado, María se movía por el hospital como si atravesara un mapa secreto. Había salas con mujeres recién paridas, agotadas, con bebés que lloraban como gatitos mojados. Había ancianos mirando al techo, contando el tiempo por el sonido de pasos. Había un cuarto donde se guardaban sábanas y olía a humedad y jabón. Y una monja allí, doblando tela con precisión militar,
En una esquina vio algo que no se le olvidó: un cubo de metal con gasas manchadas, rojizas, y encima una mosca, una sola mosca, impertinente, como un punto negro sobre una página blanca. María sintió asco, no por la sangre, que ya le daba miedo, sino por la mosca, que parecía decir: por mucho que limpies, la miseria siempre encuentra un hueco. Esa escena, sin que ella lo supiera, era la metáfora perfecta del momento. El país intentaba sanearse, ordenarse, purificarse, pero había cosas que no se iban con jabón. En paralelo a los hospitales, las escuelas se convertían en algo más que aulas. Eran fábricas de biografías aceptables. A María le empezó a ir bien. Tenía buena letra, memoria rápida y un talento especial para repetir en voz alta sin equivocarse. Eso, en aquel ambiente, era como tener un pasaporte. La monja encargada le daba palmadas suaves en el hombro y a veces le pedía que leyera en voz alta delante de todos. María sentía ese calor de reconocimiento que engancha. Y aquí está el segundo twist. El sistema no solo oprime con miedo, también seduce con recompensa, porque para un niño pobre, ser la aplicada no era solo orgullo, era una forma de protección. Si eres útil, si eres ejemplo, si te miran con buenos ojos, el pasillo se ensancha, y el que se ensancha es el futuro. Pero el precio era invisible. Un día, en clase, una compañera faltó, otra monja lo explicó con naturalidad, como si hablara del clima. Su padre está fuera, rezaremos por ella. Y nadie preguntó, ¿fuera dónde? Porque todos sabían que la pregunta tenía filo. María sintió un impulso, curiosidad pura, y lo tragó. Aprendió el gesto más importante de su generación: callar a tiempo. La Iglesia, con su nueva función social, era a la vez una mano que levantaba y un ojo que observaba, y en muchos lugares el ojo estaba conectado a otros ojos. Autoridades locales, estructuras del régimen, redes de vigilancia informal, nada necesariamente espectacular, a menudo era cotidiano. Una frase aquí, un comentario allá, esa familia no es de fiar, mejor no meterse. Y entonces llega un punto clave. Cuando las estructuras se solidifican, aparecen las rutas oficiales de ascenso. El chico que estudia en el colegio religioso puede conseguir una recomendación, la chica formal puede entrar a un internado, el enfermo con aval puede ser atendido con más rapidez, la familia bien vista recibe el paquete antes, la ayuda antes, la plaza antes. Eso suena feo, lo es, pero también suena real porque, en un país pobre, la escasez crea jerarquías, y las jerarquías se disfrazan de mérito. Sin embargo, no todo fue sello y filtro. Aquí la historia se vuelve más dinámica, más ambigua, y en cierto modo, más luminosa, justo cuando no lo esperas. En esos años empezó a crecer un tipo de acción social eclesial que ya no se presentaba solo como limosna. Se hablaba de organización, de planes, de llegar a los que no llegan. Aparecían campañas, redes, voluntarios, y de pronto, en algunos barrios, la parroquia no era solo el lugar donde te decían lo que debías hacer, sino el lugar donde aprendías a hacer cosas. María lo descubrió cuando una tarde vio un cartel diferente al del pasillo de su infancia. No decía asistencia condicionada, decía algo casi inocente, casi optimista. Clases nocturnas, lectura y cuentas. Entrada libre, entrada libre. Dos palabras que sonaban como música. El aula nocturna era un espectáculo. Hombres con manos de tierra, mujeres con dedos agrietados concesionados por jabón y trabajo, jóvenes que habían dejado la escuela para ayudar en casa. Todos sentados como niños, con la misma vergüenza y la misma esperanza, y al frente un sacerdote que no gritaba, no acusaba, no amenazaba, simplemente enseñaba, con humor incluso. Si sabes sumar, no te roban tan fácil, decía, y la gente se reía por primera vez en semanas. Esa risa era energía, era vida entrando por la grieta. Ahí María sintió el contraste completo. El mismo entramado que podía imponer silencio durante el día, podía abrir puertas de noche. ¿Contradicción? Sí. ¿Mentira? No. La historia humana está llena de instituciones que hacen dos cosas opuestas a la vez. Y aquí llega el giro más incómodo. Esa acción social más abierta también servía para legitimar el sistema, porque cuando un barrio recibe clases nocturnas, cuando una familia consigue medicinas a través de una red parroquial, cuando un niño obtiene plaza en un internado, es difícil odiar a quien te ha salvado el día. Es difícil mirar el cuadro completo cuando tienes el estómago vacío y alguien te da sopa.
La asistencia, incluso cuando es sincera y buena, tiene un efecto político. Amortigua el golpe, baja la rabia, convierte la supervivencia en gratitud, y la gratitud, en un régimen autoritario, es una herramienta tan poderosa como el miedo. María empezó a notar que su madre hablaba distinto de ciertos temas, como si, a fuerza de recibir ayuda, hubiera aprendido a atar las palabras. Una tarde, volviendo del hospital, Julián mejoraba, flaco pero con menos tos. Pasaron por delante de la iglesia. La puerta estaba abierta. Adentro se oía un coro ensayando para una fiesta. La melodía era luminosa, casi alegre. María sintió ganas de entrar, de respirar ese aire limpio, pero su madre se detuvo un instante, miró el interior, y dijo algo que en boca de su madre era rarísimo. Una frase sin rabia, sin queja, como una rendición suave. Nos han ayudado, así que mejor no buscar problemas. Ahí está el corazón repulsivo del asunto, no porque ayudar sea malo, sino porque la ayuda puede convertirse en una cuerda hecha de pan, de cuadernos, de camas de hospital, una cuerda que te salva de caer, pero también te ata. Y sin embargo, la cuerda a veces la sujetaban manos que querían cortar otras cuerdas, porque aquel médico del hospital, el joven de la frase, si le piden más papeles, reapareció de forma inesperada. Un día, en la sala común, mientras María esperaba, lo vio hablando con una religiosa mayor. No discutían, negociaban. Él señalaba el pasillo, como diciendo, por aquí no se puede. Ella respondía con calma, como diciendo, yo sé, pero... María no oyó las palabras, solo vio los gestos, y entendió algo sin entenderlo. También dentro había tensiones, también había gente que empujaba para que la asistencia fuera realmente asistencia, sin condiciones humillantes. Esa tensión se sintió con fuerza en un episodio que a María le pareció una escena de teatro. Llegó una mujer joven, con un bebé en brazos. El bebé no lloraba. Eso era lo peor. Cuando un bebé no llora, el miedo se vuelve sólido. La mujer venía despeinada, con ojos rojos, y pedía atención urgente. La monja le preguntó por papeles. La mujer respondió que no tenía, que había huido, que no sabía dónde estaban, que por favor. La monja dudó. Un segundo de duda puede ser un abismo. El médico apareció, vio al bebé y no pidió papeles. Solo dijo, alto, sin suavidad. A este niño se le atiende ya. La monja intentó protestar. Él repitió la frase, más dura. La sala se quedó en silencio. La madre del bebé se quedó quieta, como si no se atreviera a respirar vidno, y entonces la monja cedió. María sintió satisfacción, porque el niño entró. Interés, porque entendió que había una guerra interna. Y sí, también una repulsión, que subía desde el estómago. ¿Cómo puede depender una vida de un pulso de autoridad? Ese era el truco cruel del sistema. La bondad podía necesitar permiso, y mientras eso ocurría en hospitales, en las escuelas se estaba preparando otra cosa. El salto de la educación básica a la educación de futuro. La España que iba saliendo lentamente de la miseria, quería técnicos, quería oficinas, quería modernidad a su manera. Y en ese terreno, muchas instituciones religiosas se adaptaron con velocidad. Aparecieron centros con nombres optimistas: formación, capacitación, escuela-hogar, lugares donde los jóvenes aprendían oficios, disciplina y un tipo de moral que pretendía ser el pegamento de la sociedad. Para muchos chicos de familias humildes, era una puerta real. Aprender un oficio significaba comer mejor, significaba salir del barro, pero ahí venía el precio, otra vez. El acceso a esa puerta podía depender de la idoneidad social, de la reputación, del encaje. María vio cómo algunos compañeros brillantes se quedaban atrás por motivos que nadie decía en voz alta. No hay plaza, no cumple requisitos, mejor otro año. Y todos entendían lo que eso podía significar, aunque lo negaran con una sonrisa. En ese punto de la historia, el país empezó a moverse más rápido. Migraciones internas, barrios que crecían como hongos, familias que dejaban pueblos para buscar trabajo, ciudades que se llenaban de bloques grises y ropa tendida. Y cuando crece un barrio sin servicios, alguien tiene que ponerse en medio. La parroquia se convertía en centro de gravedad. A veces, literalmente, una iglesia recién construida en un barrio nuevo era lo único institucional en kilómetros. Y alrededor de esa iglesia se montaban clases, consultas, reparto de ropa, apoyo a madres, grupos juveniles. La iglesia, en su rol social, funcionaba como un acelerador de comunidad. Conectaba gente, creaba redes,
ofrecía estructura, eso es luminoso, es energía social pura, es vamos, podemos. Pero el lado oscuro seguía ahí. Esa estructura también podía convertirse en un carril único, donde el que no entraba en el carril quedaba fuera del mapa, y aquí viene un twist que cambia el tono. Aparecen sacerdotes y religiosos que empiezan a hablar de pobreza como injusticia, no como destino. Empiezan a decir cosas peligrosas, pero envueltas en palabras piadosas. Empiezan a mirar los barrios y a preguntar, ¿por qué hay niños sin zapatos si hay gente con 3 pares? Ese tipo de pregunta, en una dictadura, es dinamita suave. María, ya adolescente, escuchó una homilía distinta en una iglesia de barrio. El cura no habló de obediencia, habló de hambre. Dijo una frase que la dejó clavada. Dios no quiere santos con el estómago vacío. La gente se removió en los bancos, algunos asintieron, otros miraron hacia los lados, incómodos, porque una frase así podía ser interpretada como compasión o como crítica, y la crítica, aunque sea con sotana, era un animal delicado. Esa es la escalada. Mientras el sistema se endurece, también se complejiza. Mientras la iglesia institucional recibe privilegios y centralidad, dentro de la iglesia aparecen corrientes que tiran hacia un servicio social más comprometido, más incómodo para el poder, y entonces lo que parecía un bloque monolítico se convierte en una cuerda tensada desde 2 extremos. María lo vivió en carne propia cuando, gracias a sus buenas notas, le ofrecieron una oportunidad. Ayudar como asistente en el aula nocturna. Ella estaba orgullosa, era como subir de nivel en la vida. Su madre lloró al escuchar la noticia, lloró de alegría y de miedo mezclados. Con esto nos mirarán mejor, dijo. Esa frase era un puñal disfrazado de esperanza, porque en ella había toda una lógica social. No solo querían que María aprendiera, querían que María blanqueara la historia familiar ante los ojos del barrio, que se convirtiera en prueba viviente de buena conducta. María empezó a ayudar por las noches, y ahí vio algo precioso. Gente adulta aprendiendo a leer su propio nombre como si fuera un milagro. Hombres que, al fin, podían entender un contrato. Mujeres que aprendían a sumar sin depender de nadie. Esa era la versión luminosa del servicio social. Empoderar sin humillar. Pero entonces ocurrió el golpe narrativo que nos empuja al final de esta parte. Una noche llegó al aula un hombre nuevo, se sentó al fondo, no participó, miraba demasiado, tomaba nota de cosas que no parecían escolares. Nadie lo presentó. Nadie lo saludó como a los demás. El cura, al verlo, hizo una pausa mínima, casi invisible, y luego siguió enseñando como si nada. María sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero lo supo. Había vigilancia incluso allí. Al terminar la clase, el cura pidió a María que recogiera los cuadernos, y cuando quedaron solos, le dijo algo que no encajaba con el tono alegre de las lecciones. María, escucha. Lo que hacemos aquí es bueno. Pero recuerda, en este país, hasta lo bueno puede molestar si no está controlado. María tragó saliva. ¿Molestar a quién? El cura la miró como se mira a alguien que está a punto de entender el mundo de verdad. Molestar a los que necesitan que la gente siga pidiendo permiso para todo. Ese fue el instante en que el relato cambió de velocidad. Ya no era solo la iglesia como escuela y hospital, era la iglesia convertida en un campo donde se decide qué tipo de servicio social existe. El que tranquiliza y ordena, o el que despierta y organiza. Y ese conflicto va a estallar, con elegancia, con golpes invisibles, con castigos silenciosos, en el siguiente tramo. Porque cuando una red social es poderosa, el poder siempre intenta elegir una de estas 2 opciones. O la convierte en altavoz, o la convierte en jaula. El hombre del fondo, el que miraba demasiado y escribía demasiado, no volvió al aula nocturna muchas veces. Porque no hacía falta, había logrado lo que venía a lograr. Recordarles que incluso la caridad tenía techo, y cuando una habitación sabe que tiene techo, la gente empieza a encorvarse sin darse cuenta. Aún así, el aula siguió. El cura siguió. María siguió. Y en ese seguir había algo peligrosamente luminoso. La costumbre de ayudar podía convertirse en costumbre de organizarse, y eso, en la España de aquellos años, era como encender una cerilla dentro de un granero. En el exterior, el país empezó a cambiar de textura. No fue un cambio limpio, ni rápido, ni igual para todos. Fue como si España, de pronto, se pusiera a correr con una pierna herida. Avanzaba, sí, pero cojeando. Llegaron fábricas, obras, carreteras,
barrios levantados a toda prisa, llegó el ruido metálico del progreso. Martillos, camiones, sirenas, y con ese ruido llegó una avalancha de gente moviéndose. Familias enteras dejando pueblos para buscar trabajo en la ciudad. En los nuevos barrios, a veces, lo primero que aparecía no era un centro de salud ni una escuela pública. Era una parroquia, y esa parroquia se convertía en el enchufe de todo. María vio nacer uno de esos barrios desde dentro, porque ya no era solo alumna. Se convirtió en ayudante fija y con el tiempo, en 1960, profesora joven en un centro ligado a una congregación. No llevaba hábito, pero vivía dentro de ese mundo. Llaves de aulas, listas, cuadernos, reuniones, y allí descubrió el gran truco de la época. La Iglesia podía ser simultáneamente motor del ascenso social y guardia de la frontera moral. Los años 50 avanzaron como un tren con ventanas cerradas. La gente notaba el movimiento, pero no podía asomarse demasiado. En 1953 se firmó el concordato con la Santa Sede, y esa palabra, concordato, sonaba técnica, diplomática, casi aburrida, pero sus efectos para la vida cotidiana eran de otra naturaleza. Era como si el pacto, del que todos hablaban en voz baja, se volviera tinta oficial. Educación, moral pública, presencia en instituciones, el entramado se reforzaba. En la escuela donde María enseñaba, eso se notó en detalles que parecían pequeños, pero pesaban como piedra. Llegaron nuevas directrices, inspecciones más formales, rituales más marcados, más énfasis en lo ejemplar, más presión sobre el lenguaje. Había temas que se evitaban con una precisión quirúrgica. Los alumnos aprendían geografía, cuentas, dictados, y también aprendían la coreografía de la prudencia, cuándo reír, cuándo bajar, la mirada, cuándo decir sí, señor, aunque no supieran a qué. Y mientras en la pizarra se escribía futuro, fuera del aula se organizaba el presente con un mecanismo de hierro. Reputación, certificados, avales, pero aquí llega el primer giro potente de esta parte. El progreso trajo necesidades nuevas, y esas necesidades empezaron a romper el molde del control, porque cuando un barrio se llena de gente, ya no basta con rezar y repartir sopa. Hace falta sanidad, hace falta formación técnica, hace falta estructura real, y esa exigencia empujó a la Iglesia, sobre todo a quienes estaban pegados a la pobreza, a una pregunta incómoda. ¿Vamos a ser solo una mano que entrega o una mano que exige cambios? En el hospital donde Julián había estado, las cosas también cambiaron. El edificio seguía oliendo a cera y desinfectante, pero aparecieron nuevos aparatos, nuevos protocolos, más profesionales. Se habló cada vez más de seguridad social, de cobertura, de modernización. La sanidad empezaba a moverse hacia un modelo más amplio, y eso alteraba el papel de los hospitales religiosos. Ya no eran únicamente refugios de caridad, empezaban a ser piezas de un sistema sanitario más grande, y cuando una pieza entra en un sistema, el sistema quiere normas. Eso chocó con la vieja lógica del favor y del filtro. María lo vio cuando, ya adulta, decidió formarse como auxiliar sanitaria y empezó a colaborar en un centro hospitalario vinculado a una orden. Allí descubrió una tensión nueva, distinta a la de los papeles en recepción. Ahora la tensión era entre dos maneras de entender el servicio. La primera: aquí se viene a servir en silencio, como vocación, no hagas preguntas. La segunda: servir exige recursos, exige derechos, exige organización. Preguntar es parte del cuidado. Esa tensión no era abstracta, tenía olor, tenía sonido, tenía cuerpo. Una tarde llegó un brote de polio en la zona. Esas noticias corrían como un escalofrío por los barrios, y el hospital se llenó de niños con piernas flacas, con esa rigidez cruel que parecía castigo. La sala infantil era una mezcla insoportable. Juguetes en una esquina, llanto en otra, y un silencio espeso cuando un niño dejaba de moverse como antes. María vio una madre besar las rodillas de su hijo como si besara un altar, y sintió un nudo. Vio al personal correr con una energía casi heroica, y también vio la precariedad. Camas apretadas, material contado, turnos eternos. En un momento, una monja, cansada hasta la médula, murmuró: «No damos abasto». No era queja, era diagnóstico. Esa noche, el joven médico de años atrás, ya no tan joven, se apoyó en una pared y le dijo a María, como si hablara con alguien que, por fin podía entender: «Antes nos pedían papeles, ahora nos piden milagros».
La frase tenía algo de humor negro, pero también una verdad fea. Un sistema que se presenta como moral recta, cuando se enfrenta a una crisis real, revela lo que de verdad es. Aquí entra el segundo giro. Los barrios empezaron a convertir las parroquias en centros de vida civil, no solo religiosa. En los sótanos de algunas iglesias se daban clases de adultos, sí, pero también charlas sobre higiene, sobre crianza, sobre cómo evitar estafas, sobre cómo leer nóminas. Había consultorios improvisados y en ciertos lugares, con la puerta medio cerrada, sin hacer ruido, empezaron a aparecer reuniones que no eran exactamente religiosas, grupos de vecinos hablando de alcantarillado, de agua potable, de alquileres abusivos, de seguridad en obras, de salarios. Nada de pancartas, nada de grandes discursos, solo gente cansada diciendo, esto no puede seguir así. Y ahí, otra vez, el poder olió la cerilla, porque una parroquia puede ser cómoda cuando reparte caridad, pero se vuelve inquietante cuando ayuda a la gente a nombrar sus problemas. Poner nombre a algo es el primer paso para dejar de pedir perdón por existir. María se encontró en el centro exacto de esa contradicción, cuando su antiguo cura, el de las clases nocturnas, fue trasladado. No lo echaron con escándalo, no hubo juicio. Simplemente un día, después de misa, anunció con sonrisa de cartón: «Me mandan a otra parroquia», y el barrio lo entendió sin que nadie lo dijera. Lo estaban apartando porque se había vuelto demasiado útil para la gente. María sintió rabia, pero también ese miedo educado que te baja el volumen interno. Miró alrededor y vio caras quietas. Nadie protestó en voz alta, pero al salir, muchas manos lo apretaron con fuerza, como si en cada apretón dijeran: «Gracias por lo que hiciste». Y ese gracias tenía algo subversivo. Era gratitud sin permiso. Lo sustituyó otro sacerdote, más frío, más correcto. En sus homilías hablaba de obediencia como si fuera medicina. La parroquia siguió haciendo reparto, sí. Siguió con catequesis, sí. Pero el aire cambió. Menos risa, más disciplina. Menos reuniones, más rosarios. María lo vivió como un cambio de temperatura. El barrio se enfrió. Sin embargo, la historia no se iba a quedar quieta, porque el mundo tampoco estaba quieto. En los años 60, algo enorme empezó a filtrarse incluso por ventanas cerradas. Nuevas ideas dentro de la propia iglesia. Una sacudida que muchos sintieron como renovación y otros como amenaza. El Concilio Vaticano II cambió el lenguaje, el énfasis, el modo en que algunos religiosos miraban a la gente y al mundo, y aquí llega el twist grande. La misma institución que había sido columna del orden podía convertirse, en ciertos lugares, en cantera de cambio. De repente, en algunos centros y parroquias se habló de dignidad, de conciencia, de pobreza estructural. Se empezó a mirar a los trabajadores no solo como almas que salvar, sino como personas con derechos. Se formaron grupos juveniles que no se conformaban con ser buenos. Querían entender por qué el barrio no tenía médicos, por qué había niños sin escuela suficiente, por qué la vivienda era un cajón sin ventilación. Ese cambio no ocurrió igual en todas partes. España no era un solo país, eran muchos países superpuestos. Había zonas donde la iglesia seguía cerrada, alineada, rígida, y otras donde la iglesia se abría como una ventana en verano. María, que ya había aprendido a oler la vigilancia, notó la diferencia en un detalle mínimo. En una reunión de madres en el hospital, una religiosa joven, recién llegada, no empezó la charla con un «debéis», sino con un «¿qué necesitáis?». Esa frase era dinamita suave. «¿Qué necesitáis?». Pone la realidad en el centro. Y cuando la realidad entra, la propaganda se queda sin sitio para sentarse. Con esa religiosa, María vivió una escena que le cambió el estómago. Llegó una chica de 16 o 17 años, embarazada, con la cara apagada. No venía acompañada de familia. Traía un bolso pequeño, nada más. Hablaba poco. Se notaba que tenía miedo no solo al parto, sino a ser juzgada, etiquetada, castigada. En aquellos años, la moral pública podía tratar ciertos errores como manchas imposibles de lavar. La chica pidió ayuda, pero también pidió otra cosa con los ojos: que no la humillaran. En la recepción, alguien empezó con preguntas frías: nombre, procedencia, situación. Y luego la frase que todavía existía como cuchillo: ¿y el padre? La chica bajó la mirada. Su silencio era un pozo. La religiosa joven se metió en medio, con una calma feroz, y dijo: «Ahora no. Primero se atiende, después hablamos». El tono era educado, pero era un portazo.
María sintió la misma satisfacción de la escena del bebé de años atrás. La vida entraba primero, pero también sintió la repulsión. ¿Por qué había que pelear por algo tan básico? ¿Por qué la compasión necesitaba ganar una discusión? Esa noche, en el pasillo, María oyó a dos trabajadores murmurar sobre problemas con ciertos religiosos modernos. La palabra moderno sonaba como acusación, como si actualizar la misericordia fuera traición. Y ahí se intensifica el conflicto. Dentro de la Iglesia, la batalla ya no era solo entre ayuda y control, era entre dos modelos de ayuda. Uno que tranquiliza y conserva, otro que acompaña y transforma. Ese choque llegó a las escuelas con fuerza. En el centro educativo donde María enseñaba, algunos profesores, inspirados por nuevas corrientes, empezaron a introducir debates. Responsabilidad social, pobreza, trabajo digno. Nada explícitamente político, pero lo suficientemente humano como para incomodar. Se habló de cooperación, de solidaridad real, no solo de caridad vertical. Se fomentó que los alumnos hicieran actividades en el barrio. Alfabetización, apoyo escolar, visitas a enfermos. Eso era precioso, y era peligroso, porque cuando un adolescente cruza la calle para ayudar a alguien y vuelve con la mirada distinta, ya no es tan fácil decirle, el mundo es así, acepta. María empezó a notar que algunos alumnos hacían preguntas que antes no existían. ¿Por qué en nuestra calle no hay médico? ¿Por qué mi padre trabaja 12 horas y seguimos igual? ¿Por qué algunos tienen tanto y otros nada? Preguntas simples, como piedras lanzadas a un cristal. El director, un hombre correcto, pulcro, con fe en el orden, empezó a recibir visitas, hombres que no venían a enseñar, sino a medir. No llevaban sotana, no tenían sonrisa, traían el tipo de mirada que pesa. Un día, después de una de esas visitas, el director llamó a María y le habló sin levantar la voz. Hay que tener cuidado con ciertas actividades. El colegio no es lugar para interpretaciones. Esa palabra era un chiste cruel, como si la pobreza fuera un texto ambiguo. María se fue a casa con el corazón acelerado, y ahí ocurrió un giro íntimo que empuja la trama. Por primera vez se preguntó si su vida, tan construida dentro de instituciones religiosas, había sido una escalera o un pasillo con techo bajo. En medio de esa crisis personal, Julián reapareció en la historia con un cambio que nadie esperaba. El niño enfermo de tos se había convertido en un joven fuerte, trabajador de fábrica, con manos grandes. Había aprendido un oficio gracias a un centro de formación ligado a la Iglesia. Por eso tenía trabajo, por eso comían mejor. Por eso su madre, al mirar atrás, decía, «Nos salvó». Pero Julián llevaba algo distinto en la voz. Una rabia más organizada, menos explosiva. Un día le dijo a María, sin rodeos, «En la fábrica hay un compañero que se accidentó y la empresa lo quiere echar. ¿Sabes dónde nos reunimos para hablar de esto? En el sótano de una parroquia, porque es el único sitio donde no nos miran. Tanto...». María se quedó helada. No por la reunión, sino por lo que implicaba. El sótano como refugio político, aunque nadie lo llamara así. La Iglesia, otra vez, siendo dos cosas a la vez. ¿Y no os da miedo?, preguntó ella. Julián soltó una risa corta. Claro que sí, pero da más miedo quedarte solo. Esa frase es el motor del tercer acto que se está preparando. Cuando la red social deja de ser solo asistencia y se convierte en comunidad, nace algo que ya no se controla con papeles. En el hospital, la modernización siguió, y con ella llegó otra tensión. El papel de las órdenes religiosas frente a un sistema sanitario que exigía profesionalización. Algunas religiosas se adaptaron, estudiaron, se formaron, otras se sintieron desplazadas, como si les arrancaran el sentido. María vio discusiones internas que parecían imposibles años atrás. Sobre salarios, turnos, formación, derechos laborales del personal. En un pasillo oyó a una enfermera decir, «Servir no significa aguantar abuso». Y esa frase, en un lugar acostumbrado a confundir sacrificio con silencio, era otra cerilla. Un día, en la sala de descanso, alguien dejó un folleto discreto sobre prevención, sobre higiene, sobre cuidados. No tenía símbolos políticos, pero el hecho de que circulara información práctica, organizada, en mano de trabajadores, ya era un cambio de época. España, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a hablar en plural. Nosotros, juntos, barrio, derechos, y en ese aprendizaje, escuelas y hospitales religiosos eran escenarios claves, porque ahí se cruzaban cuerpos y mentes, necesidad
y esperanza, norma y realidad. Pero el régimen no se quedó mirando. Respondió como responden los sistemas cuando notan que la gente empieza a respirar más hondo, apretando donde duele. Las inspecciones se volvieron más frecuentes. Algunas actividades se prohibieron por prudencia. Algunos curas y religiosos incómodos fueron trasladados, silenciados, desacreditados. En ciertos centros se exigió volver a lo estrictamente religioso, como si lo humano fuera un exceso, y aquí llega el golpe dramático que cierra esta parte. María fue llamada una mañana a una oficina del hospital. No era una sala con cruces y velas, era una oficina con archivadores, con olor a papel viejo. La recibió un hombre con traje, sonrisa mínima, no se presentó. No hacía falta, le dijo que habían recibido comentarios sobre su participación en actividades comunitarias, comentarios sobre su cercanía a ciertos ambientes, comentarios sobre conversaciones. María sintió un frío familiar, el mismo que su madre sintió frente al cartel del pasillo cuando era niña, pero ahora estaba dentro de su pecho. «Yo solo trabajo», respondió. El hombre levantó un documento, como si fuera una hostia laica. «Todos solo trabajan», dijo, y su tono fue lo más repulsivo. El tono de quien habla como si el mundo fuera una fórmula. María entendió la amenaza sin que la formularan. No le dijeron «te expulsamos», no le dijeron «te denunciamos», le dijeron algo peor, porque era ambiguo. «Conviene que sea discreta, discreta». Esa palabra era una mordaza con educación. Cuando salió de la oficina, caminó por el pasillo del hospital y vio, al final, la capilla, una vela encendida, una imagen quieta, y el contraste le pareció casi intolerable. Un lugar hecho para consolar, dentro de un edificio donde el miedo podía administrarse como medicamento, pero entonces vio algo que la sostuvo. La religiosa joven, la que había defendido a la chica embarazada, estaba en el pasillo, ayudando a un anciano a caminar despacio. El anciano avanzaba milímetro a milímetro. La religiosa no miraba el reloj, solo ajustaba su paso al del hombre, y María comprendió el sentido profundo de todo lo que estamos contando. El servicio social de la Iglesia en la época de Franco no fue una sola cosa, fue una guerra de ritmos. El ritmo del control, rápido para juzgar, lento para cambiar. El ritmo de la compasión, lento para acompañar, insistente para abrir puertas. Y ahora, con el país moviéndose, con barrios organizándose, con escuelas convirtiéndose en semilleros de preguntas y hospitales en campos de tensión entre vocación y derechos, se acerca el momento en que esas dos corrientes chocarán de frente, porque llega un punto en que ya no basta con ser discreto, llega un punto en que alguien tiene que decidir si la red social que sostiene a un país va a seguir siendo cuerda que ata, o se va a convertir en cuerda que une. Lo discreto duró exactamente lo que dura una cerilla en una habitación sin ventanas. Ilumina un segundo, y luego te deja con el olor. María intentó obedecer, no porque creyera en la orden, sino porque sabía cómo funcionaba el mundo. El miedo no necesita gritar, le basta con susurrar, conviene. Durante semanas se movió por el hospital como quien camina sobre hielo fino. Hacía su trabajo, sonreía lo justo, evitaba conversaciones largas en pasillos. Por fuera, impecable. Por dentro, una tensión constante, como un tambor pequeño golpeando detrás del esternón, hasta que la realidad volvió a hacer lo que siempre hace. Irrumpir. Fue una noche de verano, caliente y pegajosa, cuando el hospital recibió a un grupo de obreros heridos por un accidente en una obra. No era un accidente elegante, era brutal. Caídas, cortes, una pierna torcida en un ángulo que no debería existir. La sangre no llevaba uniforme político, pero la escena tenía algo que olía a sistema. Prisa, gritos contenidos, camillas que chocaban con puertas estrechas. María estaba en urgencias cuando vio entrar a Julián, no herido, furioso. Tenía la camisa manchada de polvo, los ojos encendidos, la mandíbula apretada, como si mordiera una palabra que podía condenarlo. Se acercó a ella sin saludar y en voz baja soltó: «Han intentado mandar a uno a casa. Dice el encargado que no es para tanto. Mira eso». Señaló una camilla. Un hombre joven, con la cara blanca como harina, respiraba en bocanadas cortas. Tenía la mano agarrada al borde, como si se aferrara al mundo. María sintió que la sangre le subía al rostro. «¿Quién ha dicho que se vaya?», preguntó. Julián la miró como se mira a alguien que aún cree que las decisiones las toma la medicina. «Dicen que falta sitio y que hay prioridades». «Prioridades»,
Otra palabra limpia, usada para cosas sucias. María se acercó a la camilla, evaluó rápido, llamó al médico, y el médico, otro, no el de antes, dudó. Esa duda duró un parpadeo, pero fue suficiente para que María sintiera el asco subiéndole por la garganta. ¿Cómo se puede dudar con alguien así? Entonces apareció la religiosa joven, la de la frase «primero se atiende». No entró como una santa. Entró como una persona con autoridad moral real, de la que no se consigue con documentos. Miró al herido, miró al médico y dijo una frase que partió el aire. «Si falta sitio, yo lo encuentro. Y si falta permiso, también». El médico tragó saliva, la sala entera se reacomodó. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero todos entendieron. Acababan de presenciar una pequeña rebelión dentro del lugar más disciplinado del barrio, y aquí llega el giro que cambia el ritmo de todo. Esa noche, el hospital funcionó como hospital, sin filtros, sin demora por reputación, sin conviene, porque el dolor había entrado demasiado fuerte como para que el guión aguantara. Al día siguiente, sin embargo, el guión volvió. Siempre vuelve. María fue citada otra vez. Esta vez no fue una advertencia suave, fue una conversación con frases cortas, endurecidas. Alguien le habló de imprudencias, de confundir funciones, de no ser oportunista. La palabra oportunista era una ironía repugnante en boca de quien jamás había limpiado sangre del suelo. María salió con el mismo tambor en el pecho, pero ahora el tambor llevaba ritmo de decisión, porque por primera vez entendió que el servicio social no era solo una tarea. Era un campo de batalla de definiciones. ¿Qué es ayudar? ¿Qué es cuidar? ¿Quién decide? Y cuando las definiciones se convierten en batalla, aparecen los aliados, no de forma épica, no con banderas, con café en vasos pequeños, con notas en papel, con miradas que dicen «yo también». En el hospital, un grupo de personal empezó a organizarse para pedir mejoras básicas. Turnos razonables, más material, protocolos más claros, formación. No lo llamaban lucha, lo llamaban sentido común. Pero el sentido común, en un sistema que se sostiene con obediencia, puede ser una provocación. La religiosa joven no firmaba papeles, pero abría puertas. Conseguía que una reunión pudiera hacerse en una sala sin ventanas, conseguía que una enfermera pudiera estudiar, conseguía que un médico pudiera plantear cambios sin ser triturado al instante. Era una especie de bisagra. No rompía la puerta, pero la movía. Mientras tanto, en las escuelas pasaba algo igual de potente. María seguía ligada a la enseñanza por las tardes, a veces en aulas formales, a veces en salas parroquiales, a veces en un cuartito donde el ruido de la calle entraba como un río. Allí vio crecer una generación que ya no solo quería aprender, sino entender qué hacer con lo aprendido. Lo fascinante, y aquí está la chispa luminosa, es que el aula se volvió un laboratorio de energía social. Chicos y chicas que venían de familias humildes aprendían a escribir cartas, a leer anuncios, a calcular su salario, a entender un recibo. Ese tipo de aprendizaje no suena heroico, pero cambia destinos. Es como darle a alguien una linterna en una casa oscura, y ahí, otra vez, la iglesia era escenario de contradicción. Esos espacios existían gracias a una red religiosa, sí, pero esa misma red podía ser presionada para limitar lo que se decía. Un día, María dio una clase sobre salud básica, lavado de manos, prevención de infecciones, cuidados en casa. Era simple, práctico, casi alegre. Había risas cuando alguien contaba una anécdota. Había preguntas rápidas. Había esa sensación hermosa de «estamos aprendiendo algo útil». Al final, una mujer levantó la mano y preguntó «¿Y si no hay médico en el barrio?». La sala se quedó quieta. No era una pregunta de higiene, era una pregunta política, aunque nadie la llamara así. María sintió la vieja mordaza de «conviene» intentando cerrarle la boca, pero la religiosa joven, que había ido esa tarde a observar, la miró con una calma que parecía decir «di la verdad que puedas». María respondió «si no hay médico, no es culpa tuya, pero sí es tu derecho pedirlo. Y pedirlo juntos es más fuerte que pedirlo solos». No fue un discurso, fue una frase con electricidad. Alguien se persignó, alguien sonrió, alguien bajó la mirada por miedo, y así se mezclaban las emociones en esa España final. Esperanza con prudencia, energía con temor, luz con sombra, y entonces llegó el golpe que aceleró todo. El final del franquismo empezó a sentirse como se siente una tormenta antes de caer. No porque todo el mundo supiera el día exacto,
sino porque el aire cambió. En los barrios, las conversaciones se alargaban. En los hospitales, las demandas crecían. En las escuelas, los jóvenes preguntaban más. Y dentro de la iglesia, las tensiones se hicieron más visibles. Había quien quería volver a la disciplina total, y había quien ya no podía desver lo que había visto en la pobreza. Aquí va un twist que da vuelta a la narrativa de la iglesia como bloque. En algunos lugares, lo más religioso, lo más fiel al mensaje, se volvió lo más incómodo para el poder. Porque cuando una monja defiende a una madre sin papeles, no está haciendo política, está haciendo misericordia. Pero la misericordia, cuando choca con un sistema de filtros, parece subversión. Y llegó el día en que esa subversión dejó de ser invisible. Fue un invierno duro. Un brote de gripe arrasó el barrio. Las salas del hospital se llenaron de ancianos con fiebre, de niños con tos, de trabajadores que no podían permitirse faltar. El aire olía a sudor, a mentol, a desesperación. Y el hospital, otra vez, se quedó sin manos suficientes. María llevaba turnos dobles. Dormía en ratos, con el cuerpo hecho nudo. Una madrugada, mientras cambiaba una sábana, oyó un sonido que no era de enfermos. Pasos firmes, varios, coordinados. Y entonces los vio. Hombres con aspecto oficial, traje oscuro, carpeta en mano, no venían a curar. Venían a revisar. Revisaron listas, preguntaron por reuniones, preguntaron por actividades extra, preguntaron por la presencia de personas no autorizadas en salas, preguntaron por ese tipo de cosas que no sanan a nadie, pero sostienen un orden. María sintió el asco de siempre, pero esta vez había algo nuevo. Ya no estaba sola. Vio al personal del hospital mirarse entre sí con una complicidad seca. Vio a la religiosa joven mantenerse firme, sin alzar la voz, repitiendo: «Nosotros atendemos, nosotros cuidamos, nosotros trabajamos». 3 frases simples como 3 escudos. Los hombres se fueron dejando una advertencia que sonaba a burocracia, pero era amenaza. Se tomarán medidas. Esa misma tarde, una noticia corrió por los pasillos como una corriente fría. La religiosa joven sería trasladada por necesidades del servicio. La vieja táctica: mover a la bisagra para que la puerta vuelva a cerrarse. María sintió una rabia que le quemaba la lengua. Julián, cuando lo supo, golpeó una pared con el puño, no por violencia, sino por impotencia. Y entonces ocurrió algo que cambió el barrio. La gente habló, no en la plaza con megáfonos, en corrillos, en colas, en puertas, en el mercado. La quieren quitar. ¿Por qué? Porque ayuda demasiado. Porque escucha. Porque nos defiende. La frase «ayuda demasiado» sonaba absurda, y por eso mismo era un escándalo. En una misa, al final, cuando la religiosa joven anunció su traslado con voz tranquila, la iglesia entera se quedó en silencio, un silencio enorme, pesado, como si el edificio hubiera tragado aire y no supiera soltarlo. Y entonces una mujer mayor, una de las que aprendió a leer su nombre en el aula nocturna años atrás, se levantó, se apoyó en el banco y dijo, fuerte, sin gritar: «Si se va ella, ¿quién nos mira como personas?». Esa pregunta fue un rayo. No hubo aplausos. Hubo murmullos. Hubo un temblor colectivo. Hubo miedo. Pero la pregunta ya estaba en el aire, y el aire no se puede volver a meter en una botella. La religiosa joven bajó la mirada un segundo, y María vio algo brillante en sus ojos. No era derrota. Era orgullo triste, como quien sabe que, aunque la muevan, ya dejó una semilla. Aquí está el punto más luminoso y más duro a la vez. El servicio social de la Iglesia, en esa etapa final, ya no era solo institución que da, era también escuela de dignidad, y la dignidad, cuando se aprende, no se desaprende. Cuando finalmente el país entró en la transición, el suelo se movió bajo todos. Muchos querían correr. Otros querían quedarse quietos. Los hospitales siguieron llenándose, porque la enfermedad no espera a la política. Las escuelas siguieron, porque los niños no pueden suspender su infancia hasta que los adultos se pongan de acuerdo. Y en medio de ese movimiento, el papel de la Iglesia en escuelas y hospitales empezó a reconfigurarse. Algunos centros religiosos se profesionalizaron más, se integraron en sistemas públicos o concertados, adoptaron normas nuevas, abrieron currículos, modernizaron formación, otros se atrincheraron en lo antiguo. Hubo tensiones, discusiones internas, crisis de identidad, y también hubo algo poderoso. Una parte de esa red social, la que estaba pegada al barro, ayudó a sostener la transición cotidiana.
No la de los discursos, sino la de la vida. Que la gente siguiera comiendo, aprendiendo, curándose. María vivió un día que le pareció un símbolo perfecto de todo. Estaba en el hospital, ya con más experiencia, cuando entró una mujer con un niño. El niño tenía un cuaderno bajo el brazo, como si viniera de la escuela. Tenía una herida en la frente, nada mortal, pero sangraba. La mujer estaba nerviosa, pero no asustada como antes. No traía papeles con miedo. Traía al niño y dijo, simplemente, «Necesito que lo atiendan». Esa frase era una revolución silenciosa. No pidió permiso moral, pidió servicio. En recepción, la persona que atendía, ya no una monja mayor, sino una administrativa, no preguntó por reputación, preguntó por síntomas, por alergias, por contacto. Llamó a enfermería, el niño entró. Punto. María sintió una satisfacción profunda. No era euforia, era algo más fino, ver que el pasillo se había ensanchado un poco, pero entonces vio, en el banco de espera, a otra familia, más pobre, más cansada, con una bolsa vieja, ropa gastada. Miraban alrededor con la misma prudencia de antes, como si todavía esperaran el golpe invisible. María se acercó, les habló con suavidad, y en su voz había una mezcla de todo el viaje. El aula, el hospital, el miedo, la bisagra, las semillas. Les dijo, «Tranquilos, aquí se atiende». Y cuando la madre levantó la vista, María vio exactamente las 3 emociones que empezó buscando en aquel pasillo de su infancia: la satisfacción de escuchar lo que necesita, el interés de intuir que ahora la historia puede ser distinta, y ese resto de repulsión, ese recuerdo pegajoso de haber vivido en un mundo donde aquí se atiende, no siempre era verdad. Ese resto no desaparece del todo, porque las épocas dejan olores, y el franquismo dejó uno muy particular. El olor de la ayuda mezclada con control, pero el final de esta historia, y aquí está el giro final, el que te deja con energía en vez de oscuridad, no es que todo fuera malo o todo fuera bueno, el final es más humano. Dentro de un sistema que intentó convertir la asistencia en disciplina, hubo miles de manos que siguieron, haciendo lo que siempre hacen las manos decentes, sostener. Las escuelas religiosas fueron, para muchos, la primera puerta hacia la lectura, hacia el oficio, hacia la movilidad social. Fueron también, durante años, un escenario donde se enseñó obediencia como si fuera virtud absoluta. Ambas cosas ocurrieron en el mismo pupitre. Los hospitales religiosos fueron, para muchos, el único lugar donde alguien les tocó la frente con ternura cuando el Estado no llegaba. Fueron también lugares donde el acceso podía sentirse condicionado, vigilado, humillante. Ambas cosas ocurrieron bajo el mismo techo blanco, y la gran paradoja, la que hace que esta época sea tan narrativamente potente, es que el servicio social no fue solo una herramienta del poder, también fue un lugar donde el poder se desgastó, porque la compasión, cuando se practica de verdad, termina chocando con la injusticia, como el agua contra una piedra. ¿Recuerdas a María niña apretando su cuaderno, feliz, y luego mirando el cartel que la ensuciaba por dentro? Ahora imagínala adulta, en el mismo tipo de pasillo, pero distinta. Ya no una niña que teme una lista, una mujer que aprendió que la ayuda puede tener condiciones. Pero también aprendió algo más fuerte, que la ayuda, cuando se organiza, con dignidad, puede abrir puertas que ni los certificados pueden cerrar. Y aquí el último twist, el más íntimo. Al final, María entendió que la Iglesia no era solo institución, era personas, era conflictos, era elecciones diarias, la monja que doblaba sábanas con precisión militar, el médico que decía «no espero papeles», el cura que enseñaba a sumar para que no te robaran, la religiosa bisagra que decía «primero se atiende», el hombre del fondo que tomaba notas, la madre que aprendió a callar para sobrevivir. Y luego, un día, se atrevió a preguntar en voz alta. Todo eso fue la nueva función social. Una red que podía calmar, controlar, salvar, abrir, vigilar, enseñar, filtrar, empoderar, a veces en el mismo minuto. Y si hay una imagen final que se queda, no es un discurso, es un gesto. En el hospital, cuando todo era urgencia, alguien ajustaba su paso al paso lento de un anciano. En la escuela, cuando todo era norma, alguien le enseñaba a una mujer adulta a escribir su nombre, letra por letra, como si escribiera un futuro. Ese es el hilo luminoso, energético, incluso en un tiempo duro. La vida se coló por las grietas,